En esa época el castillo consistía no en una estructura de ahora, ni mucho menos, sino simplemente en una estructura sencilla de tapial. El tapial era un material constructivo que se obtenía de tierra arcillosa, que se prensaba en una especie de encofrado de tabla, que se apartaba ese encofrado y se dejaba secar al aire, con lo que adquiría dureza. Luego arriba vamos a poder ver alguna estructura de este tapial. Pues de eso estaba hecho el primer castillo de Moclín, que ocupaba únicamente el recinto superior de lo que vemos ahora, que ahora es la alcazaba, y luego vamos a subir arriba. Todo esto, toda esta torre, todo el cinturón de muralla de debajo, no existía en aquella época. Pues bien, vamos a dar un salto en el tiempo hasta el siglo XIII, mediados del siglo XIII, que es otra época importante para Moclín, como fortaleza. En esta época tenemos a Fernando III, el Santo, saqueando la fortaleza de Jaén. Tenemos en la parte de Granada a Alamar, el primer rey de la dinastía nazarí, del que todos habréis oído hablar. El asedio de Jaén fue duro, fueron 8 meses de asedio, y el rey granadino sabía, era consciente de que iba a acabar cayendo la fortaleza, y lo que decidió es entregarla y a cambio obtener algo, o sea, sacarle provecho a esa entrega de Jaén. Lo que hizo fue pactar un vasallaje de Granada respecto a Castilla, entregar la fortaleza de Jaén, y a cambio, en ese pacto de Jaén lo que consiguió fue una frontera estable, un reconocimiento de las fronteras que se mantuvieron así durante casi un siglo. Durante ese tiempo la frontera en esta zona no estaba en Moclín, estaba en Alcalá. Alcalá, que en aquella época no se llamaba La Real, evidentemente, se llamaba Alcalá del Banu Said, algo así como la fortaleza de la familia o de la tribu Said. Así se mantuvo como frontera Alcalá hasta el 1340, prácticamente un siglo, cuando ya esos pactos no estaban en vigor, ya ninguno de los reyes que lo firmaron estaban vivos. Y bueno, ya vemos a Alfonso XI de Castilla, ataca la fortaleza de Alcalá, la conquista, y a partir de ese momento ya sí se llama La Real, y pone el apelativo de Alcalá la Real. ¿Qué ocurre a partir de ahí? De 1340-41, Moclín cobra una relevancia especial y fundamental para el reino de Granada. Pasa a ser frontera, pasa a estar en primera línea de batalla, y es necesaria una reestructuración de la fortaleza, que cobra una importancia vital a nivel defensivo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo se reestructura? Pues esas estructuras de tapial que tenemos arriba se revisten de mampostería. La mampostería consiste en colocar mampuestos, que son piedras, como veis aquí, que no están labradas, que no están talladas, con una especie de argamasa y con restos menores, de ripios que se llaman, y las esquinas de la estructura se refuerzan con sillería, como podéis ver también aquí en esta torre, que son piedras que sí están talladas y labradas con formas rectas. Todo el perímetro de arriba, esa estructura de tapial, se reviste con ese material de piedra. Aparte de eso, se construye un segundo cinturón de muralla, que es el que acoge al caserío. Hay una población estable que se calcula en unos 800, 900 personas, y un caserío complejo con sus calles, un entramado de viviendas, que ahora después vamos a recrear, porque bueno, no se conserva apenas nada de eso. Pero todo lo que era el poblado estaba dentro del recinto amurallado. Este segundo cinturón de muralla, comentaros que ya esa nueva técnica constructiva de la mampostería permite hacer formas circulares en las torres, que son más resistentes a los ataques de artillería, y podemos ver ya aquí cómo se alternan las formas planas de las torres con las formas circulares, las formas más circulares. Pues bien, como tal frontera se mantiene la fortaleza de Moclín desde esa caída de Alcalá la Real hasta el año 1486, durante siglo y medio prácticamente, como fortaleza inexpugnable, como la reconocen las crónicas. Alrededor de Moclín se construye un sistema defensivo de atalayas también, las podremos ver desde arriba, en la ruta también hemos podido ver algunas a lo lejos, y que estaban conectadas entre sí y con la fortaleza. El objetivo de esas atalayas era dominar el campo de visión, y por otra parte servían también de defensa para los agricultores y los campesinos que vivían por esa zona, que cultivaban la tierra. Cuando había un ataque de castellanos en esas famosas correrías de la frontera, tenían un lugar donde refugiarse. Así tal cual es como evoluciona en los primeros siglos esta fortaleza de Moclín. Y si os parece, vamos a ir entrando en el recinto. Comentaros brevemente únicamente que este edificio, como veis aquí, es un pósito del pan que es posterior a la conquista, es cristiano, ya es cristiano del siglo XVI, y que el pósito del pan consistía en una institución donde se almacenaba grano, y que lo que tenía como objetivo era regular el mercado del pan, el precio, que no subiera o bajara. Lo que hacían era comprar los excedentes de grano cuando había una época de bonanza, evitaban que el precio se desplomara por una oferta excesiva, y cuando había carestía, todo ese grano acumulado lo sacaban a la venta para que el precio no subiera por la escasa oferta. Era como un mecanismo regulador del mercado. Habían diferentes sitios en Madrid, hay en la ciudad, aquí en Madrid
única entrada que había a la fortaleza era esta torre puerta. Como podéis imaginar, tanto esta abertura que vemos aquí, como esta de aquí para vehículos, se hizo posteriormente para facilitar el acceso a la iglesia. Todo el recinto de la muralla estaba cerrado, evidentemente, y la única entrada que se hacía a la fortaleza era por esa puerta, precisamente, la que tenemos debajo. Esta torre puerta conserva un par de similitudes importantes con la torre de la justicia, con la puerta de la justicia de la Alhambra. La primera de esas similitudes es que es una entrada en recodo, que es un sistema defensivo que hace forma de L, que lo que hace es evitar el empuje de los asaltantes una vez que se toma la puerta. No pueden entrar en línea recta, sino que tienen que frenarse, girar y seguir hacia adelante, con lo cual los defensores ganan tiempo para poderles atacar y repelerlos. Esa es la primera similitud. Y la segunda, si os fijáis, está muy deteriorada, pero en la clave de este arco, de la segunda puerta, están los restos de una llave. Una llave como la que hay también grabada en la puerta de la justicia. Se conserva poquito, pero si hay determinados momentos en los que da la sombra y se percibe mejor. Esa llave, al margen de los cuentos y de las leyendas que hay sobre la mano, la llave y los tesoros de la Alhambra, que eso son leyendas, lo que se cree que representa no está documentado realmente, no se sabe con exactitud, pero la teoría más aprobada es que representa la llave del paraíso, que es como una manera de conectar el espacio interior, siempre se pone en la cuarta, una manera de conectar ese espacio interior de los recintos con el espacio divino y sagrado del paraíso. Es como una conexión divina del espacio de las ciudades musulmanas o de las villas. En el otro arco de entrada, en la clave, se puede ver el resto, si se conserva un poquito mejor, del escudo de la dinastía nazarí. Se observa incluso la banda con la que condecoró Pedro I a Muhammad V. De eso tenemos aquí a todo un experto, a Blas, nos podría hablar durante por lo menos 5 o 6 horas de este tema. En otra visita tal vez lo haga. Pero bueno, ahí podéis ver ese escudo de la dinastía nazarí con el lema sobre la banda que Allah al-Ghalib, de solo Dios es vencedor. Y ahora, si os parece, vamos a entrar, vamos a hacerlo de forma ordenada. Que tenía como dotes de arqueólogo y de historiador, hizo un estudio sobre Moclín magnífico, a pesar de ser cura y del libro titularse Moclín, Egipto, España, es un verdadero estudio histórico con mucho valor. Y aquí se encontró un arco de ladrillo, que ya no se conserva ahora, pero yo recuerdo de verlo de pequeño, que era la entrada a un silo que tenía la fortaleza como normalmente tenían, lo hay en la Alhambra, lo hay en Alcalá Real y en muchas fortalezas. Y ese silo servía en tiempos de paz para almacenar grano, para almacenar mantenimiento, y en tiempos de guerra, cuando había presos, servía como mazmorra también. Entonces, se cuenta según las crónicas que cuando entraron los cristianos, entraron en procesión cantando el Te Deum, que era una costumbre muy de aquella época, con Fray Hernando de Talavera, ese primer arzobispo de Granada, a la cabeza, con los estandartes de la Santa Cruz y demás. Y cuando pasaron por aquí cantando ese Te Deum, de las entrañas de la tierra, se cuenta por los cronistas, contestaron cantando a coro decenas de voces de cristianos. Y esas decenas de voces provenían de aquí, de dentro, que era donde estaba ese silo. Se ha intentado excavar y descubrir todo lo que había dentro, pero bueno, se desmorona prácticamente la tierra, hay mucho sedimento y se ha tenido que abandonar en 2 ocasiones. Hace 7 o 8 años también se intentó y tuvieron que abandonarlo. Pero sí está documentado que existía y se sabe que estaba aquí en esta zona. ¿Y quién eran esos presos que había aquí cuando se conquistó Moclín? Preguntaréis. Pues eso lo vamos a adivinar un poquito más adelante, os voy a contar la historia que se relaciona con esos presos que encontraron los reyes al entrar en Moclín, ¿vale? Entendamos como gobernador de la Cora de la provincia de Málaga. Tenemos aquí a varios malagueños, ya sabéis que era una provincia del Reino de Granada, que éramos parte del mismo reino, y en aquella época llamaron al zagal para que viniera aquí a Granada para ser sultán. ¿Y por qué lo llamaron para que viniera aquí así a ocupar el sultanato? Porque su hermano, Muley Hafén, su poder se había debilitado muchísimo a raíz de una campaña, una ofensiva de los castellanos que acabó tomando sobre todo Ronda, acabó tomando Marbella también. Los que tenemos por aquí malagueños son sobre todo marbellíes. Marbella cayó en ese año, en 1485, cayó también Cártama, Coín y numerosas villas y demás de la zona, de aquella zona. Entonces eso provocó que su poder se debilitara muchísimo y acabó provocando incluso una revuelta por parte de sus súbditos que derrocaron a Muley Hafén y que llamaron a este líder que tenía fama de buen defensor y de buen militar, al zagal. Ya su nombre, su apelativo, no era su nombre, se llamaba Muhammad ibn Sam. Pero ese nombre de zagal quiere decir el valiente. Lo llamaron para que viniera aquí. ¿Qué ocurrió? Que de camino, cuando venía de Málaga con su comitiva, con su ejército de escolta,
dio la casualidad que se encontró a unos caballeros de Alhama, que Alhama ya estaba en manos cristianas, que habían ido a saquear Granada y que a la vuelta estaban en actitud muy despreocupada, muy tranquilos, junto a un río. Entonces, con ese ejército que tenía el zagal, acabó provocando una matanza tremenda y pudo entrar como un verdadero sultán con honor en Granada, con cabezas de cristianos, con caballos, con presos valiosos, de nobles de aquella fortaleza de Alhama. Entonces, ¿qué tenemos en Granada? Una situación muy delicada para los reyes castellanos. Por una parte tenemos que ya se han acabado las guerras civiles entre Muley Hacén y su hijo, Boabdil. Tenemos un único líder, Al-Zagal, que entra en el sultanato con todos los honores, con una gran victoria sobre los cristianos, con cabezas de cristianos, y el territorio sobre todo unificado. ¿Qué ocurre? Que los reyes castellanos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, deciden darle escarmiento y bajarle un poco los humos a este nuevo sultán y a los granadinos. Lo que deciden es que todavía queda verano para hacer una última entrada en el territorio de Granada. Reúnen a caballeros, sobre todo andaluces, porque los castellanos... Era un poco que pegué el campanazo. Si no te voy a dejar la voz. Deciden que queda tiempo de verano todavía para hacer una última entrada y reúnen a caballeros, sobre todo andaluces. Los castellanos ya habían sido licenciados a sus tierras y a sus casas, y después de escuchar su consejo deciden precisamente atacar aquí, a Moclín. Reúnen un ejército que se divide en tres partes. Una parte que la lidera el conde de Cabra, que espera en Alcalá la Real, con una mínima parte del ejército. Detrás viene el maestre de Calatrava, que va a venir a reforzar esas fuerzas. Y por último viene el propio rey Fernando con la artillería y con el grueso verdadero de la tropa. ¿Qué ocurrió? Que el conde de Cabra no esperó a que llegaran los refuerzos ni del maestre de Calatrava ni de Fernando, y salió de forma presurosa de Alcalá con Martín Alonso de Montemayor y se dirigió a Moclín pensando que era una buena ocasión para tomarla y aprovechando la ocasión. No se sabe por qué ocurrió esto. En la novela yo inserto en esa laguna una posible explicación, que bueno, encaja bien dentro de esa historia, si la veis podéis descubrirla. Y el caso es que vino de forma precipitada y con poca tropa a tomar Moclín. Dio la casualidad, de nuevo casualidad, parece que este zagal era un personaje muy afortunado, estaba justamente en esta zona con un ejército desplegado para evitar los ataques a las tierras, los saqueos por parte de los cristianos. Estaba en Colomera, más en concreto, no estaba justo en Moclín. Cuando tuvo conocimiento de que venía, este conde de Cabra le presentó batalla y provocó una verdadera y literal matanza. Esa batalla pasó a la historia con el nombre de la Batalla de la Matanza, y todavía hoy en día se conserva un cortijo a las afueras de Puerto López que tiene el nombre de la Batalla de la Matanza, y unos llanos que fueron el escenario de esa batalla, que son los llanos de la Matanza, todavía se llaman así. ¿Qué ocurre con esta batalla? Ocurren tres cosas muy importantes. Por una parte se evita que caiga esta frontera tan importante que es la Puerta de la Vega, como podéis ver. Detrás de esta fortaleza está abierto el paso a la Vega, se evita que caiga, porque el rey Fernando decide desistir del ataque a Moclín. Precisamente este hombre que hemos encontrado de casualidad, se detectó que todo estaba horadado, especialmente piedras en forma de bancal, para poder asentar el caserío. Todo esto estaba lleno de viviendas. Imagínate, las calles, una piedra sin cimiento, hecho sobre la piedra viva directamente. Se encontraron restos de viviendas y de casas. Y lo que constataron en esas excavaciones es que apenas había estatus de descendencia, que llaman los campos. ¿Y ello por qué? No había piedras de desmoronamiento por abandono de las viviendas. Porque cuando el territorio estuvo conquistado, ya no había bandos enfrentados, ya no había un reino de Granada vivo, sino que ya todo era parte del reino de Castilla, de Aragón. Pues el pueblo salió del recinto amurallado y se trasladó a la zona más cómoda. Ya no era necesario estar dentro de la muralla. ¿Y qué ocurrió? Pues que esos castellanos que hicieron por lo bajo utilizaron por una cuestión práctica puramente las piedras que construían las casas. Entonces se han encontrado solo la primera hilada de los muros y poco más, porque todas las piedras se usaron para construir. Simplemente eso, vamos a entrar en la alcazaba. En medio, como ese escudo de Granada que recibió ese título, que recibió como escudo de Granada. Bien, la frontera, como todos sabéis, lo que más nos llama la atención son las correrías, los enfrentamientos entre los dos bandos.
¿Se me escucha bien en todos Sí, sitios? sí. Los enfrentamientos entre los dos bandos, pero no solo era tierra de disputa, sino que la frontera también era tierra de intercambio comercial. Alcalá la Real en concreto fue uno de los principales proveedores de vino del Reino de Granada, aunque cueste creerlo a algunas personas, pero los musulmanes eran muy aficionados al vino y además se consumía con asiduidad, y de hecho Alcalá no paraba de proveer vino al Reino de Granada. Al cambio de la manufactura granadina, que era muy valorada en Castilla. Pues bien, aparte de sus intercambios comerciales, me gustaría nombrar simplemente un par de figuras que eran muy curiosas aquí en la frontera. Por una parte, los alfaqueques, que conocemos los alpacas, que eran como una especie de heraldos que recopilaban dinero de obras pías. Había como una especie de bienes abices que se llamaban, que eran los que donaban determinadas personas piadosas que producían renta. Esos bienes podían ser tierras o viviendas que se alquilaban o demás, y esa renta que producía se destinaba a obras pías. Por ejemplo, para comprar las esferas de las mezquitas, para mantener el aceite de las lámparas de las mezquitas, o para liberar presos musulmanes en tierras cristianas. En Alcalá, durante mucho tiempo, evidentemente, hubo presos musulmanes. Los alfaqueques recopilaban todo ese dinero y iban a liberar a esos presos musulmanes. Y otra figura que es destacada en la frontera son los jueces de frontera, precisamente, que los tenían ambos bandos y que dirimían los casos en los que había un enfrentamiento, una disputa, por un saqueo o por demás en tiempos de tregua. Entonces esas dos figuras son las más relevantes, a lo mejor a reseñar aquí en la frontera. Pero bueno, como lo que sea que nos llama más la atención y lo que más nos interesa son esas batallas y esos enfrentamientos, esas correrías que se llamaban las racias, voy a narrar una en la que se ha conservado en nuestros tiempos a través de un romance fronterizo que se conserva. No lo voy a leer porque es castellano antiguo, no tiene sentido, lo voy a narrar un poco lo que ocurrió aquí en la frontera en ese enfrentamiento. Ocurrió en el 1423, que fue unos 60 años antes de que cayera Moclín, o sea, en época relativamente reciente a la conquista. Y es que se juntaron, el romance, de hecho, si lo queréis buscar por internet, el romance de los caballeros de Moclín y peones de Colomera. Se juntaron caballeros de aquí, como dice el propio título del romance, con peones de Colomera, y fueron a saquear las tierras de Alcalá la Real y a otros entornos cercanos. Porque hicieron un gran saqueo y en uno de los molinos tuvieron una idea un poco morbosa, fueron tremendos, terribles, y lo que hicieron fue coger a un muchacho y cortarle un brazo, para que se fuera desangrando poco a poco, pero que tuviera tiempo de llegar a Alcalá para contar esa gran hazaña que habían hecho a ellos. Y lo hicieron así, le cortaron el brazo, lo dejaron huir, llegó a Alcalá, mientras ellos volvían de retorno hacia aquí, y al dar la noticia poco después murió. El hijo del alcaide de Alcalá la Real de aquella época del siglo XV se indignó tremendamente y reunió rápidamente un grupo de caballeros y salió tras esos caballeros de Moclín y esos peones de Colomera para darle alcance y matarlos. Pero ¿qué ocurrió? Que los caballeros de Moclín se dieron cuenta de que los seguían, estaban en ventaja porque era su propia tierra, y prepararon una emboscada. Una emboscada en un entorno que, bueno, para los que os vayáis a comer por aquí con bocata y demás, ahora os lo recomendaré. Es una fuente que hay, casi se ve desde aquí, muy cerquita, un par de kilómetros. La prepararon entre los chaparros y espinas que había por esa zona, y dio la casualidad, otra vez la bendita o maldita casualidad, según quien lo vea, de que los cristianos pararon precisamente ahí, para descansar y para almorzar. Y durante ese almuerzo salieron todos los soldados, esos caballeros de aquí, de Moclín, y los mataron a todos los cristianos. Desde entonces, esa fuente, hoy en día se conoce así todavía, se llama Fuente del Mal Almuerzo. Es muy conocida en el pueblo, habéis visto a lo mejor indicaciones antes, y es un entorno muy bonito para visitarlo también, pero evidentemente hoy no lo vamos a ver. Esa es la historia de la principal correría que hubo aquí, en estas tierras. Respecto a la alcazaba, comentaros, esto es el tapial que hemos comentado antes, está hecho de esa tierra arcillosa prensada. Podéis ver los restos del encofrado en los agujeros que hay de las tablas que se colocaban, y esto es un aljibe, se conserva en buen estado, podéis asomaros por ahí, tiene agua todavía. Lo único que se ha reconstruido después ha sido el techo, la bóveda, que estaba ya prácticamente destruida, se hizo de hormigón hace no mucho, hace 15 o 20 años. Y aparte de eso, bueno, en todo este territorio, todo este terreno de aquí arriba de la alcazaba, había cuarteles, había salones, está documentado, había un salón del príncipe, había un salón del rey, que llamaban los cronistas castellanos, había un mirador de Alcalá, que no se sabe exactamente dónde estaba, pero todo eso se ha perdido. Lo que sí se conserva algunas torres del perímetro y la torre del homenaje, que es la que tenemos aquí. La torre del homenaje era el último bastión de la fortaleza. En todas las fortalezas esa torre era el último reducto. Cuando caían todas las defensas, los defensores se refugiaban aquí
lo último a tomar. Y en el caso de Moclín, en esta torre del homenaje, se guardaba lo más importante para la fortaleza durante el asedio. Se guardaba la pólvora para esa artillería que sí había aquí para responder a los castellanos que estaban justo enfrente, allí donde vamos a ir ahora, al pie del monte Hacho, que es el que tenemos ahí enfrente, y se guardaban los principales mantenimientos también de alimentos y demás, porque toda la ladera del monte estaba muy expuesta a la artillería. ¿Qué ocurrió? Los castellanos situaron su real allí, hubo un intercambio de bombardeo constante durante 2 días, con sus 2 noches, sin descanso en ningún momento, y dio otra vez la casualidad de que un tiro de mortero en concreto hizo su parábola en el aire con una pella incendiaria, y en una de las decenas y de cientos de tiros que se hicieron, pues esa pella incendiaria fue a caer precisamente en la parte superior de esta torre, cayendo hacia abajo, derribando las estructuras de madera que servían de suelo en el interior y llegando hasta la pólvora, incendiándola y produciendo una tremenda explosión, con lo que se perdieron alimentos y se perdió la pólvora. Con eso se derribó más de la mitad de la altura de la torre. En origen tenía el doble o incluso el triple, se cuenta, de altura, y lo más importante es que se perdió el medio de defensa que tenía la fortaleza, que era la pólvora y la artillería. Sin ese medio para responder a los ataques castellanos, que tenía artillería gruesa, aquí solo había arribado quines, eran piezas menores, y sin apenas alimentos, con la torre devastada y con gran pérdida humana, incluso las viviendas que fueron derribando, no vieron otra salida después de 2 días, muy pronto para lo que era la fortaleza de Moclín, para lo que se esperaba, de entregarse, de capitular, de entregar la plaza. Esa es la historia de cómo se dio esta fortaleza de Moclín de forma fortuita, más acelerada de lo normal, porque definitivamente no iba a caer de una manera u otra. Si os parece, evidentemente de una bombarda, no es una bombarda original, y se puso en conmemoración del 5º centenario de la toma, en 1986. Como veis, está orientado justamente a los paños de muralla. Como esta, se usaron 3 baterías de cañones de este tipo para asediar la fortaleza. Vamos a contar un poquito cómo se desarrolló la conquista, de forma breve, que ya es un poquito tarde, desde el punto de vista de los cristianos, de los castellanos. Desde aquí una cosita que podéis ver es que en este tajo que parte el segundo cinturón de muralla se ven las hiladas de una torre que supuestamente había ahí encima, que la demolieron completamente con las bombardas. Las podéis ver las hiladas de mampostería de otra torre que había por delante de la torre del homenaje, en esta línea de visión. Pues bueno, contar que antes de venir a Moclín, el rey Fernando, que era el que lideraba la tropa, cuando salió de Córdoba por el río Yegua y demás, atacó primero Loja, conquistó Loja, después atacó Illora, la conquistó, y desde Illora decidió venir aquí a Moclín. El problema que se le planteó de Illora aquí es que no había un camino bueno entre todas las peñas, un terreno muy áspero. Y bueno, literalmente se construyó un camino en muy pocos días por un verdadero ejército de zapadores, de soldados, que se emplearon en ir allanando el caminito metro a metro, paso a paso, y conectaron Illora con Moclín a través de ese camino para poder traer la artillería. Ese camino todavía se conserva en parte y llega a la parte alta del monte Hacho, que es este que tenemos aquí encima. Cuando venían las tropas de los castellanos de Illora para acá de camino, tuvieron conocimiento de que la reina Isabel había salido de Córdoba también para visitar los sitios que se habían conquistado y reunirse con el ejército precisamente aquí en Moclín. O sea, aquí en Moclín estuvieron tanto Fernando como Isabel en la toma. Cuando tuvieron conocimiento y venía ya en un lugar cercano al monte Hacho, se preparó una recepción como merecía la reina. No era habitual tampoco que la reina estuviera presente en un asedio. Se prepararon desfiles, los caballos haciendo cabriolas, hay descripciones muy bonitas sobre esa recepción. Una vez que estaba ya aquí la reina, lo que yo entiendo que con eso quería transmitir un mensaje de que se había herido el orgullo de los castellanos con esa victoria tremenda que habían tenido los moclineños frente a las tropas del conde de Cabra el año antes, y que no se iba a levantar el real hasta que se conquistara Moclín. Era la firme determinación, si la reina estaba aquí, ese real no se levantaba hasta que cayera la fortaleza. Era una tremenda vergüenza levantar el real sin conquistarla. ¿Cómo se desarrolló la conquista? Pues toda la tropa, los reales cristianos y las baterías de cañones se colocaron en la parte superior del monte, ahí arriba en el monte Hacho. ¿Qué pasaba? Según los ¿Hacho se llama? Hacho. Es que en Grecia, tú sabes que tiene forma de hacha cuando llega a Atenas. No, pero Hacho viene del árabe, hay muchos lugares que se llaman Hacho, es decir, es algo como monte, algo como monte. El caso es que se colocaron arriba y se dieron cuenta de que los tiros de bombarda sobrepasaban en altura la fortaleza. Se las ponían hacia, yo imagino, si las colocaban hacia abajo, no sé, no podrían orientarlas bien porque caería rodando
la bala. Directamente lo que hicieron fue acercarlas más y traerlas a este llano, las 3 baterías de cañones. Y desde aquí pues fue donde estuvieron esos 2 días con sus 2 noches, hora tras hora, sin descanso, asediando la fortaleza. Derribaron esa primera torre que vemos, los restos, y el paño sur de la Alcazaba se derribó en buena parte, pero todavía quedaba el segundo cinturón. Era un asedio que iba para largo, era una fortaleza muy fuerte, a pesar de que había una superioridad numérica tremenda por parte de los castellanos. El ejército se cuenta de cerca de 40.000 personas, que se tiende a exagerar, pero no podían tomarla al asalto perdiendo tantas vidas, ya que tenían la artillería, decidieron hacerlo por esa vía. Y de forma fortuita, como hemos dicho arriba, pues cayó esa bala incendiaria haciendo su parábola. Desde aquí lo podemos imaginar perfectamente, una de las cientos de balas que dispararon hacia allá, cayó justo encima de la torre del homenaje y la desmanteló. ¿Qué pasó tras la conquista? Pues bueno, tras la conquista los reyes de Castilla y Aragón decidieron que pudieran ir libremente los moclineños a Granada. Incluso pusieron al marqués de Cádiz, que era un líder de los castellanos, muy caballeroso, que tenía fama de buen hombre, incluso entre los musulmanes, entre los granadinos, para que fuera de escolta con ellos hasta las cercanías de Granada. Se cuenta incluso por los cronistas castellanos que cerca de Granada salió un escuadrón de granadinos a hacerle frente y que los moclineños se le ofrecieron para defenderlo y repeler a los granadinos, por prestarse a ayudarle y a acercarlo en condiciones de seguridad hasta Granada para que las propias tropas castellanas no saquearan a los vencidos en el camino. Pues bien, una vez tomada, Isabel se estableció con corte aquí en Moclín. O sea que Moclín fue corte de Isabel después de la conquista de Alcalá. En Alcalá tuvo su corte, pasó aquí a un lugar más cercano. Y aparte estuvo aquí también custodiado un rehén muy valioso que tenían los cristianos, que era el hijo de Boabdil, el infantico que se conocía, al que la reina tenía en gran estima porque prácticamente lo crió ella en sus primeros años de vida. Y ese rehén lo había entregado Boabdil una vez que fue hecho preso en el 1483 en la batalla de Lucena para su propia liberación y como garantía de los pactos que había firmado con los reyes de Castilla y Aragón. Entre esos pactos, aunque algunos no lo sepan, se firmó ya la entrega de Granada por parte de Boabdil. En el 1484-85 ya estaba firmada la entrega de Granada por parte de Boabdil. Como garantía de todo eso, su hijo como rehén que estuvo en esta fortaleza con Isabel la Católica. Y bueno, yo creo que con estas explicaciones, ya sabiendo la evolución que ha tenido la fortaleza, desde la estructura de tapial, toda la evolución que había contado hasta que fue corte de Isabel y la salida del pueblo hacia el lugar actual fuera de las murallas, que ya tenéis una visión completa de la historia. Una maravilla. Por eso, 5 años después, que fue el descubrimiento de Colón, tuvieron que poner dinero los pinzones, el banco Santander, porque hacía 5 años estaban sin un puto duro. La reina, cuando se ve la rendición de Granada, que se ve muy lujosa a las reyes y muy pobres los moros, es mentira, el cuadro es un embustero. Muy lujosos los reyes, moros que tenían, y muy pobres los primero porque los castellanos son muy miserables, y segundo porque no había dinero. Hambre y la gente ya quiere terminar. Muchas gracias, Mario. Simplemente desde la asociación